el rostro de Dios y Dios le va a ayudar. Además de eso, a través de la oración se aumenta el poder de la fe. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Los discípulos que hicieron reprender a un demonio, pero no salió, y Jesús dijo claramente, hablando de ese caso, este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Por qué? Porque la oración y el ayuno incrementa, incentiva la fe que ya está en el corazón. Entonces, cuando usted necesita, por ejemplo, mayores niveles de fe, necesitamos orar. Además de eso, hermano, la oración es el antídoto contra las aflicciones. Ven, hay tantas aflicciones, las aflicciones que está pasando en este momento, hermanos, el pueblo japonés, hermanos, son situaciones muy críticas. Los problemas que pueden venir a raíz de la radiación nuclear. Habiendo tenido una experiencia traumática en el año 1945 con las bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki, ahora se está como repitiendo aquel fantasma, como que está resurgiendo. Todo ese tipo de cosas. Hay aflicciones. Las aflicciones que vinieron también a raíz de que en un momento dado podía venir un tsunami a las costas de toda América Latina. La pregunta es, ¿cuándo va a ser el próximo? ¿O estará más cerca? ¿Cuándo vendrá una situación como esta? Hay aflicciones. Pero ante esas aflicciones, ¿qué tenemos que hacer? Dice Santiago 5:13, ¿está alguno afligido entre vosotros? Haga oración. O sea, si hay aflicción, ¿qué tengo que hacer? No quebrarme los dedos, no desesperarme, sino arrodillarme y buscar el rostro del Señor. ¿Por qué? Porque Él tiene control de todas las cosas. Él sabe cómo me va a sacar adelante, aunque yo no tenga en ese instante una perspectiva clara, pero va a ser el antídoto para no afligirme más allá de los niveles de una preocupación normal. Además de eso, hermanos, la oración prepara el camino de la salvación. El apóstol Pablo decía, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Eso lo dice en Romanos capítulo 10, versículo 1. Mi oración a Dios por Israel es para salvación. Decía, porque él veía muchos de los judíos que no creían en el Señor, y otros sí, pero muchos no. Entonces él oraba porque ellos fueran salvos. La pregunta es, ¿usted ha orado por ese familiar que todavía no conoce a Cristo? La oración es fundamental para que vengan a los pies del Señor Jesús. Usted y yo debemos de orar, Señor, concédenos, Padre, mira, la oportunidad de ver a todos nuestros seres queridos salvos. Que todos conozcan quién es Jesucristo, quién es el Salvador. Necesitamos orar por nuestro país para que la salvación venga al corazón de cada uno. Entonces, la oración prepara el camino de la salvación. Otra cosa importante en la oración, por ejemplo, es que encontramos en ella, hermano, eficacia, es decir, respuesta. Por eso que el apóstol Pablo decía en Filipenses 1:19, sé que por vuestras oraciones resultará en mi liberación. Él estaba preso cuando escribe esta epístola y él sabía que la iglesia estaba orando y él dice, yo sé que por vuestras oraciones voy a salir libre. Efectivamente, un tiempo después Pablo sale libre, pero fue a raíz de la oración de ese pueblo. Hermano, cuando usted vea a alguien en una prisión de carácter moral, en una prisión, hermano, de carácter económica, en una prisión, hermano, de una crisis, hermano, judicial, legal, de cualquier naturaleza, ¿qué tiene que hacer? Empiece a orar por esa persona, porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede sacar a esas personas de esas condiciones. Además de eso, hermano, la oración es importante para el desarrollo espiritual. No puede haber desarrollo espiritual si nosotros no oramos. Quiero que vaya conmigo lo que dice la epístola a los Colosenses. En Colosenses encontramos una declaración importante en el capítulo 4 acerca de esa confianza que debemos nosotros de tener en el Señor. Colosenses capítulo 4 versículo 12 dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. Quedémonos hasta aquí por un momento. Este hombre oraba por la iglesia de Colosas. Él oraba, él clamaba, era un hombre de intercesión. Pero vea con qué propósito lo hacía. Para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Le voy a decir una cosa. Hay gente que ha estado orando por usted y por mí. Y somos lo que somos por las oraciones de esas personas.
Sí, la oración, una oración de una madre, olvídese. Hermano, yo recuerdo a mi madre que cómo clamaba y cómo oraba. Me decía, yo te tengo en oración todos los días. Gracias, mamá, le decía yo. Ahora ella está con Cristo, pero sé que sus oraciones, aunque está con Cristo, las oraciones siguen todavía. ¿Por qué? Porque las oraciones no se devalúan, hermano, con el tiempo, ni porque la persona ha muerto. Esa oración que se hizo, hermano, es poderosa. Por eso un padre, una madre tiene que clamar por sus hijos. Debemos de orar los unos por los otros. ¿Por qué? Porque la oración, hermano, produce un efecto de firmeza, de perfección, es decir, de madurez y también de estar equipados en todas las áreas de la vida para poder salir adelante. Pero ¿cómo comenzó todo esto? A través de la oración. Entonces, usted y yo debemos de orar por nosotros mismos para firmeza también, por nuestra madurez y para estar equipados. Así debemos de orar los unos por los otros. Y este hombre, Epafras, hacía esta oración por la iglesia. Así que no tome, hermanos, en vano el tiempo de oración. Es un tiempo muy fundamental e importante. Pero sabe también que la oración canaliza la sanidad divina. El poder de Dios de sanar. Por eso encontramos allá en la epístola de Santiago, en el capítulo 5, dice que la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe, Santiago 5:15, salvará al enfermo. Dios puede sanar a una persona, pero debemos de orar. Y ¿sabe qué? También dice en el versículo 16, y la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, hay poder en Dios, pero ¿cómo va a ser canalizado? A través de la oración. Ahora bien, he mencionado algunas victorias, hay muchísimas, y tengo algunas cosas más que decir aquí, pero por el tiempo, hermanos, solamente quiero darles aquí un vistazo acerca de esos beneficios, pero quiero que veamos algunos obstáculos que neutralizan la oración. ¿Por qué? Teniendo un recurso tan poderoso, es neutralizado. Lo que primero Jesús menciona en la porción que hemos tomado como base de esta reflexión bíblica está en el versículo 25 de Marcos 11. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. El primer obstáculo para la oración es la falta de perdón. ¿Cuántas personas han orado, pero por no perdonar se están perdiendo de la bendición de Dios? Hermano, perdonen. No existe una persona sobre la faz de la tierra que nunca vaya a cometer un error contra usted. Hermano, existen problemas, dificultades, pero debemos de aprender a perdonar. Entonces, no pierda, por favor, su gran oportunidad de que Dios le favorezca con tanta respuesta poderosa por, hermano, limitación de nuestra alma de no perdonar. Perdone en el nombre del Señor. No importa la ofensa, por muy grave que sea, diga, Señor, en tu nombre, así como Pedro tiró la red en el nombre de Jesús, diga, Señor, yo en tu nombre perdono a esta persona, renuncio a la amargura. ¿Por qué? Porque en el momento que perdona, las puertas del cielo se mantienen abiertas, pero al no perdonar, se cierran. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer oraciones, pero Dios no las va a responder. El segundo obstáculo es la rebeldía y el desprecio. ¿Sabe que hay personas que no se han visto como personas rebeldes a la palabra? Dios nos ha dicho lo que es bueno, lo que es justo, lo que es correcto delante de sus ojos. Pero hay personas que definitivamente no quieren hacer caso. Y vean lo que dice Proverbios 28:9. Dice así la Escritura: el que aparta su oído para no oír la ley, estamos hablando de la palabra de Dios, su oración también es abominable. Si una persona dice, bueno, yo me aparto de los caminos de Dios, yo voy a hacer lo que yo quiero, pero yo necesito también que Dios me responda, dice Dios, su oración es abominable. Así que si hay rebeldía en contra de la palabra, hay personas que han escuchado consejo tras consejo, palabra tras palabra de Dios. Sin embargo, ellos hacen lo que quieren y luego quieren orar. Esa oración es abominación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios. Señor, ahora, a partir de este momento, no seré rebelde a tu palabra. Acepto el consejo de tu palabra. Entonces, después de eso, voy a orar. Por eso es importante, al comenzar una oración,
hermano, aparte de la adoración a Dios, tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Decirle, Señor, perdóname por esto, límpiame con esto, Señor. Y en ese instante vamos a dejar que el Espíritu Santo, hermano, quite eso que nos está estorbando, que es la rebeldía, el desprecio